Ni sumiso ni dominante, ¿no? Ni bajo la mirada, pero tampoco estoy así como que para que veas que qué poderosa soy. Esto, escúcheme, al tener más habilidades, conocimiento y experiencia, incrementa siempre tu valor. Que creo que no es solamente hacer algo que pretenda ser exitoso, sino ser íntegros. Ojo, el reclutador sí va a investigar tus redes sociales. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio donde vamos a estar hablando de por qué fallamos porque tuvimos uno previo que era al prepararnos para las entrevistas de trabajo, pero en este vamos a estar abordando qué hacer durante y por qué fallamos durante las entrevistas de trabajo. Así que, Vero... Sí, cuando nos avientan al ruedo. ¿Verdad? Cuando no hay más. Y puede ser intimidante el estar ahí delante de las personas, sabiendo que está en riesgo el poder tener un trabajo y puede que sea el trabajo de ensueño. Pero cuéntanos, Vero, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esto para ti? Fíjate que voy a contar mi experiencia del lado de cuando las agencias de recursos humanos me han contratado para yo evaluar ciertas características de los candidatos. Y aprovecho para empezar a decir que actualmente, y ya desde hace algunos años, las entrevistas de trabajo ya no son como las tradicionales de siéntate, platícame, a ver tu currículum, cuéntame. Muchas sí, siguen siendo así. Pero fíjate que alguna vez me invitaron a una en donde había como 10 jóvenes, porque todos estaban chavitos, hombres, mujeres. Y de ahí querían sacar al candidato que se iba a quedar con esa vacante. Pero fíjate que les llevaron piezas de Lego y entonces ahí estaban todos. Y dijeron, tienen que armar un producto y vendérnoslo. Y entonces, bueno, cada uno teníamos que analizar diferentes aspectos. A mí me tocaba la parte del lenguaje corporal, justo de comunicación asertiva. Pero había 2 candidatos que, ay, Brian, cómo me movieron así, porque dije, Dios mío, yo creo que que todos hemos estado alguna vez en esas posiciones. Fíjate bien, había uno que era el chavito, como que ellos dos se agarraron así como de pareja, ¿no? Y uno de ellos decía, oye, ¿y si le armas así? ¿Y si le ponemos así? ¿Y si lo vendemos así? O sea, lo veías que estaba con las ideas, con todo, así esto y esto. Y el otro ejecutando. Ah, qué buena idea, claro. Y armaba. Y oye, para el plan de ventas, ¿qué hacemos? Y el otro, ¿y si dices esto? Pero entonces yo me di cuenta que el que tenía las ideas le daba mucha pena expresarse. Sí. Y el otro, bien hábil, pues estaba entre que armando y perfecto, sí, eso voy a decir, perfecto, sí, híjole. Entonces dije, ¿en qué va a terminar esto, no? Qué estrés. Entonces a la hora de vender el producto, el de las ideas era de di esto y lo vendes de esta forma y lo haces así. Y el otro se expresaba súper bien. No, el otro vendedor, pero así, no, y nosotros, el producto y esto. Y veías al que tuvo todas las ideas así, mira, cruzadito de brazos atrás del otro. ¿Quién se llevó todo el reflector? El que supo vender la idea. Pero a ver, yo te pregunto a ti ahí, ¿tú qué hubieras hecho? Para ti, ¿quién hubiera sido como a lo mejor el candidato ideal? ¿El que está generando todas esas ideas o el que las sabe vender? Yo creo que depende de la vacante, sí. O sea, la posición. Sí. Porque si quieres a alguien de ventas, escogería el que estaba ejecutando todo. Sí. Pero si quieres a alguien creativo, entonces agarraría a la persona que está detrás. Que generalmente son gente que están detrás de bambalinas. Sí. Y los vendedores son gente más carismática y extrovertida. Y justo escogieron a esta persona. Uno, como que todo el mundo se apantalló de, wow, mira cómo vendió este chavo la idea y todo. Pero obviamente los reclutadores y yo, que estábamos como observando más la situación, pues nos dimos cuenta de esta parte estratégica de la otra persona. Y justo la vacante requería la parte estratégica, se quedó esta persona. Pero date cuenta cómo es bien interesante cómo ahora una entrevista de trabajo puede ser una dinámica, un juego de roles, y de ahí ven cómo te desenvuelves. Claro, ¿no? En mi experiencia pasó lo mismo cuando reclutábamos para las organizaciones que llegué a trabajar o en las que llegué a trabajar. Una de las dinámicas que yo preparé para ver personalidades y potenciales líderes que emergen bajo circunstancias de competitividad o dificultad, cómo resuelven. Para mí, lo que buscaba en un líder era la parte humana y la parte táctica y estratégica. Y los llevaba a jugar boliche. Entonces lo llevaba a diferentes lugares, decía, vámonos todos a jugar boliche, y llevaba todo el equipo. El equipo ya lo había seleccionado yo de antemano, pero estaba buscando líderes, colíderes, supervisores, administradores, estaba buscando características para diferenciar quién iba a tomar qué posición.
Y ya más o menos tenía idea, pero quería ver qué partes también tenía que trabajar con ellos. Y jugando boliche, veía a la persona que, como dices, ¿no? El de ventas, que era el que iba a ser el comunicador y todo. Y sí, siempre para adelante, pero no. Era tan competitivo que no tenías la cohesión para formar equipo. Pero era bueno ejecutando y saliendo y haciendo. Y por otro lado, el estratégico con un corazón paternal. Que sea, no, a ver aquí, agárrales, que mire, y la parte de maestro, ¿no? Uno enseñando la técnica de la muñeca, y de ahí es donde empezamos a hacer perfiles. Entonces, cuando estás haciendo cosas, digamos, mi forma de entrevistarlos era relacional, yo tenía que verlos interactuar para que de esa manera pudiera yo sacar los perfiles. No se los decía, yo nada más les decía, vamos a jugar boliche. Claro. Y aparte yo generaba un poco de caos o metía un incentivo para ver cómo se manifestaban pues diferentes rasgos que eran importantes. Y lo que sí, a pesar de todas las diferencias, quería ver un equilibrio de persona. Y eso tenía que ver con que supieran ellos manejarse de manera respetuosa, decente, que supieran colaborar y ya fuera de las dimensiones de sus características y diversidades, que pudieran hacer equipo. Porque para mí lo importante es que no me quebraran el equipo. Oye, pues a la siguiente vez que hagas una dinámica así y quieras meter caos, llévame a mí. Eso. Y méteme a un equipo porque soy pésima jugando boliche. A ver cómo reaccionan los líderes con alguien como yo. Pero fíjate cómo es importante esto, verlos en acción. Entonces, en estas entrevistas nuevas de trabajo, pues te permite ver todas las cualidades de una persona. Y bueno, tú como persona, que es a donde vamos, que tú como persona que vas a llevar una entrevista de trabajo, a llegar tienes que darte cuenta que ahora puede suceder cualquier cosa. Puedes estar sentado atrás de un escritorio o te pueden llevar a jugar boliche o te pueden hacer una simple pregunta o qué. Pero aquí el punto es cómo te vas a vender y cómo te vas a posicionar en la mente del reclutador, porque puede recibir 50 currículums igual al tuyo. Pero pues ya que reciben tu currículum, ya pasaste el primer filtro porque ya te hablaron para la entrevista de trabajo. Pero entonces ahí, ¿cómo le vas a hacer para distinguirte? Sí, es tener una conciencia externa también, porque a veces estamos tan ensimismados que no entendemos cómo nos perciben los demás. Y creo que hay cosas que en una entrevista podrían fingirse, pero en la interacción y en las nuevas metodologías de cómo sacar lo verdadero de cada quien, pues te das cuenta. Pues, ¿qué te parece si nos arrancamos ya con este tema y sobre todo para darles muchos consejos de qué hacer? Porque vamos a hablar de la vestimenta, del lenguaje corporal, de la comunicación asertiva y muchos más tips que estamos seguros que les van a servir muchísimo. Así que les invitamos a, antes de empezar, a darle ahí a la campanita, a darle like, a darle compartir y todo eso que nos ayuda para seguir generando este contenido para ustedes. Pues son demasiados puntos los que sí tenemos que ser conscientes para una entrevista de trabajo, pero lo que decíamos en el episodio pasado cuando abordamos este tema, se necesita preparación y estrategia. Y de entrada, ¿qué te parece si empezamos a pensar en esta parte de tu presentación? Porque eso es importante. Yo creo que nos dicen, sí, ya tienes una entrevista de trabajo y lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a vestir? Y aparte me da mucha risa porque luego yo cuando capacito a muchos universitarios y luego me tocaban, no sé cuánta, diseñadores gráficos o algo, me decían, pero es que luego me tocó una entrevista de trabajo y mamá a fuerza me quiere comprar un traje sastre. Y claro, pues es tu principal asesora, pero ellas ya se quedaron con otra mentalidad, ¿no? Donde pues eran otros trabajos. Pero efectivamente tenemos que ser bien conscientes de que nuestra vestimenta sí debe reflejar ese puesto al que nosotros queremos apostarle. O sea, sí tenemos que vernos como que vamos adecuados para ese momento. Claro. Y ser conscientes que sí importa la vestimenta. 100%. O sea, esta parte de, bueno, pero importa más el conocimiento, importa a la par. O sea, no tienes que menospreciar ni uno ni otro. O sea, está padrísimo que tengas súper experiencia, súper conocimiento, pero tu vestimenta tiene que causar también que te veas confiable, que te veas limpio, que se vea que cuidas los detalles. ¿Tú qué opinas? Digo, yo porque este es mi tema y me encanta apostarle a la vestimenta y a la imagen personal, claro. Pero ¿tú qué dices, Bray? No, porque es el primer contacto que vas a tener con la persona. Esa persona puede que leyó un resumen, pero ha leído muchos resúmenes de mucha gente. Entonces, lo que va a impactar a una persona es la primera imagen.
Y de ahí ya te puede ir conociendo, ¿verdad? Ya puedes ir de chanclas y shorts, sí, ya que seas el mejor en tu área y pues seas conocido y tengas una reputación. Entonces creo que el código de vestimenta ya no es tan importante, pero en una primera instancia sí. Porque cuando estás entrando en un ambiente laboral donde todos, digamos, se dedican a litigar, ¿verdad? La gente que estudió Derecho, pues no puedes ir tan casual o no puedes ir informal. Tienes que ir a los juzgados, tienes que presentarte delante de los clientes, tienes que mostrar confianza personificada en tu vestimenta. Y esa palabra que dijiste, código de vestimenta, es clave. Tú tienes que investigar. Oye, ¿cómo me iré vestido? Métete a las redes sociales. Ahorita, afortunadamente, sí, ya casi todas las empresas tienen redes sociales. Puedes ver cómo va a ir cómo va a vestir a la gente. Y bueno, piensa en esto, piensa en tu personalidad, porque es un hecho que te tienes que sentir cómodo y cómoda con lo que vas. Porque eso también, presten mucha atención, queridos escuchas, porque hay una regla que dice, si tú te pones algo y en 30 segundos que lo usas en tu casa te lastima algo, ay, no, es que esto me pica de aquí la blusa, ay, es que este zapato me aprieta, ay, es que la corbata me ahorca, no es opción para ese día de entrevista de trabajo, quítatelo, porque en ese momento donde tienes que estar concentrado en una negociación, porque a eso vamos, y que estés pensando en cómo me aprieta el tenis, cómo me duele la corbata, este reloj horrible, o sea, van a ser distracciones que de verdad nos pueden afectar en ese momento. Como niño en boda van a estar jalándose sí, ahí todo. Entonces es bien importante pensar en eso, en mi personalidad, con qué me siento a gusto, a qué puesto voy, cuál es la empresa a la que voy, y si tienen un código de vestimenta, respetarlo. Y también es básico, Brian, que tú en la entrevista de trabajo preguntes, ¿tienen aquí algún código de vestimenta? Porque hay empresas que sí son muy estrictas. Y me ha tocado trabajar con muchas que, por ejemplo, a los hombres no te puedes quitar el saco. Así estemos a 35 grados, mejor préndele a tu aire acondicionado, pero no te puedes quitar el saco. Y luego muchas veces me topo con gente que están frustrados de que es que ¿por qué tengo que ir de traje? Es que ¿por qué debo llevar corbata? Es que ¿por qué debo de llevar tacones cerrados? Es que ¿por qué? Y yo siempre les pregunto, es que ¿por qué no preguntaste en tu entrevista de trabajo? Y ya tú decidirás, porque la verdad yo estoy de acuerdo en que existan códigos de vestimenta, porque tú como empresa estás formando algo, una filosofía, tú conoces esa filosofía, tú conoces a los clientes a los que quieres llegar. Digo, claro, si hacen bien su manual del código de vestimenta, ¿verdad? Pero seguir un código es algo que sí te puede ayudar y favorecer mucho. Entonces, pregunta, si no estás de acuerdo, no te contrates ahí. Sí. Sí, no, yo creo que eso es importante y también la presentación, ya que tienes, digamos, la vestimenta, que actúes de acuerdo a esa vestimenta, ¿verdad? Porque debes de adoptar como la mentalidad y también la imagen que va a ir con esa posición. Y no quiere decir pretender, porque sí se nota a leguas cuando alguien está incómodo con la ropa y lo ves que se está jalando y que se jala la camisa y la corbata o se arremanga, se quita el saco, y eso lo que muestra es inseguridad, porque si tú estás tratando de leer a la persona y la persona tú lo ves como nerviosismo, no entiendes qué está pasando. Entonces, si esa persona te genera ansiedad a ti como entrevistador en la entrevista, pues va a ser un punto en contra tuyo. Entonces también tienes que portarte con seguridad, decir, bueno, me voy a mentalizar que voy a entrar como unos 15, 20 minutos a dar lo mejor de mí. Sí. Y sí, lo hablamos en el podcast pasado, por eso no voy a adentrarme tanto, pero la preparación previa es buena, te mentalizas, vocalizas, sabes qué vas a hablar, estudias el tema, estás preparado mentalmente, y eso te va a llevar a expresar corporalmente una seguridad. Y cuando llegas, una de las cosas muy importantes es el saludo. Desde que entras y das la mano, si entras y hay algunos que te dan así como que los dedos, ay, sí, y haces eso y dices... O la mano toda sudada. Sí, dices, ¿qué onda con esto? ¿Verdad? Agarré una patita de pollo. Es una muestra de debilidad cuando haces eso. Entonces debe de ser un saludo firme, mirando a los ojos, que es una señal como de nobleza o de transparencia y de firmeza. Y también el gesto de respeto, o sea, nada más darle la mano, ¿verdad? No vas a llegar y ¿qué pasó, campeón? ¿Verdad? No le vas a dar una palmada porque puede ser algo que viole el espacio personal, sino que llegas con honra, diciendo, bueno, honro la posición y la empresa que representas como entrevistador. Y de esa manera uno puede acercarse y con firmeza darle la mano, sentarse, y en tu postura también muestras muchas cosas. No quieres aventarte hasta atrás y desparramarte en el asiento porque se ve muy informal, ni tampoco quieres estar como nervioso jugando con las manos,
Entonces lo que uno hace es encontrar una posición cómoda y neutra donde puedas estar expresando, articulando, hablando, pero muestres firmeza en todos tus movimientos calculados y firmes. Es que es justo eso, la parte del lenguaje corporal, ahí comunicamos sin palabras y comunicamos un montón de cosas. Entonces, como dices, si desde que llegas, aquí atención también, cuando vayan a una entrevista de trabajo, no saluden de beso al reclutador. Pero también, ojo. No en la boca, ¿eh? Así, en la boca. A menos que sea un puesto que de verdad quieren, es cierto. No, pero eso sí, nunca lleguen ustedes y sean los primeros en saludar de beso. Pero ojo, si el reclutador los saluda de beso, pues responde. O sea, tampoco es como de, no, te para allá. Bueno, pues ya, ¿no? Esa persona está acostumbrada, pero que no nazca de ti. Y como bien lo dice Brian, el saludo tiene que abrazar la mano completamente, contacto visual y siempre una sonrisa. Porque también eso demuestra que vas pues en este plan accesible de que me voy a abrir, y una sonrisa siempre te hace ver más confiable. Claro. Y ahora fíjate, esto que tú decías de sentarte, hay algo que pongan aquí mucha atención. Cuando llegamos a alguna entrevista de trabajo, seguramente alguien ya tuvo una entrevista de trabajo antes que nosotros, ya sea minutos antes o incluso un día antes. Pero fíjate, Brian, esto pocas veces nos ponemos a sentar, a pensar, digo, es que estoy pensando en lo que voy a decir. La silla. Cuando nosotros llegamos y si nos sentamos y vemos que el escritorio nos queda así casi a la barbilla o que nos hace como tener esta postura así horrible, hay que darnos el tiempo de acomodar la silla. Y muchas veces eso, ay, no, qué pena, no, ya mejor ya me siento así. Ay, no, sí, estoy bien chaparro o estoy bien alta y me quedan los pies colgando. Tranquilo, o sea, relájate y tómate el tiempo, porque eso también te hace ver que eres profesional. Entonces, perfectamente bien puedes decir, ay, disculpa, me voy a acomodar nada más la silla y empezamos, o sea, te tardarás, ¿qué te gusta? 30 segundos, acomodas la silla, pero es que también, si tú haces que te veas súper chaparrito, tú das una impresión diferente, tú te vas a ver pequeño y lo mismo vas a comunicar. En cambio, cuando puedes tener una postura que te permita estar completamente recto, bien sentado, bien posicionado, tu comunicación es otra. Claro. Sí, porque están en dos lenguajes corriendo como un río al mismo tiempo, y es lo que estás diciendo, el lenguaje verbal y el no verbal. Y estos dos deben de hacer un match para poder presentar una imagen segura a la persona. Y fíjate que del lenguaje corporal también quiero mencionar el contacto visual. Sí. ¿A cuánta gente le cuesta trabajo el contacto visual? Y en una entrevista de trabajo tienes que hacer contacto visual. Sí. Digo, de por sí en cualquier interacción personal, el hacer contacto visual habla de que estás poniendo atención a la otra persona. Porque al momento que si tú me estás hablando y yo no te veo, pues de entrada, ¿dónde está el interés? ¿Dónde está la seguridad? Ni siquiera me estás dando el que yo pueda ver que estás abierto, abierta a hablar conmigo. Entonces, el contacto visual es básico. Tenemos que aprender a hacer contacto visual y que no sea tampoco un contacto intimidante, ¿no? Sí. O sea, ni me voy así. Y ahí es la asertividad que hemos hablado en otros episodios. Sí, es relajado. Sí, ni sumiso ni dominante, ¿no? Ni bajo la mirada, pero tampoco estoy así como que para que veas que qué poderosa soy. Y exacto, y ya caemos en esta postura amenazante. Y a los que les cueste trabajo hacer contacto visual, fíjate que muchas veces, mi hermana es una de ellas, que dice, es que cuando yo veo a los ojos a la gente siento que yo luego empiezo a hacer visco. Dice, de que siento que estoy viendo mucho a los ojos y me canso, y a mucha gente le pasa. Sí. Entonces, un tip es imaginarte un triángulo como si los dos ojos fueran así la base del triángulo y el piquito en la frente, o al revés, ¿no? Y baja un poquito hacia la nariz. Entonces, si tú desplazas tu mirada sobre esa área en la otra persona siempre va a creer que lo estás viendo a los ojos y tú tienes un descanso. Claro. Así puedes mover tus ojos un poco. Ese tip me gustó. Exacto. ¿Qué otro sientes tú así como de lenguaje corporal o...? Pues yo creo que la otro tipo de comunicación, Vero, cuando estamos nosotros hablando debemos de ser claros y puntuales. Sí. Porque divagar, y más a una persona que está con el tiempo limitado, y si te hace una pregunta y la rodeas, la pregunta parece evasivo. Sí. La primera indicación para mí cuando hago una pregunta y alguien dice, pero déjame contarte, y es que yo, y le da mucha vuelta, lo que yo puedo interpretar está evitando o le incomodó la pregunta que le acabo de hacer. Y también cuando estás en una posición y sobre todo de liderazgo y quieres que la persona sea asertiva, quieres que sepa comunicar, entender y transmitir las ideas, y si no tienes habilidad, pues ya son muchos puntos en contra. Claro. Por eso creo que debe de ser la comunicación, una, respetuosa cuando llegues,
Vamos a ponerlo como en la etapa cronológica de la entrevista. Desde que llegas tienes que hablarle con respeto. Si es un mayor, todavía hay usanzas como el hablar de usted. Hay mucha gente que no le gusta que le hables de tú, claro, porque podría indicarlo en las generaciones pasadas como una falta de respeto. Sí. Entonces se puede hacer la pregunta, ¿prefieres que te hable de tú o de usted? ¿Cómo te gustaría? O por mi nombre, bueno, y cómo te gusta que te digan por tu nombre, o sea, porque puede que tenga dos nombres, y también clarificar, porque eso da el interés de decir, me importas y estoy tratando de ver cómo conectarme contigo. Exacto. Entonces eso debe de ser al principio. La parte de respeto es base, porque cuando ven a alguien irrespetuoso, y lo ven estas nuevas generaciones que utilizan el bro o utilizan ese tipo de cosas, y a mí, aunque soy tolerante, pero digo, no me llama mucho a trabajar con ese tipo de personas. Y más yo creo que es ahorita en las empresas estas millennial, ¿no? Sí. Que te entrevistan chavos y tú llegas con toda, o sea, esta confianza que cae en ya. Pero se ve flojo. Sí. Porque a mí, si alguien bro, ya sé que está rompiendo líneas de autoridad para mí. En una mente predeterminada digo, no hay respeto, y yo no trabajo fuera de respeto. Porque si yo estoy pidiendo algo y te tutea y te va a estar dando más problemas que soluciones, entonces esos son puntos negativos. Ya si crece la relación y él te permite, la persona, un acercamiento, está bien, se puede ir aflojando un poco, pero en primera instancia no se debe de hacer eso. Y la otra, ser asertivo, ir al grano. Si te están haciendo una pregunta, tienes que responderla en lo menos que puedas, y date cuenta tú, si llevas un reloj, no te vas a tardar más de 1 minuto, 2 minutos en responder una pregunta, porque eso es evasivo y eso no es muy bueno. También otra cosa es ser asertivo en hacer preguntas de vuelta. Porque si no te queda algo claro y tú sí, y luego te hace una pregunta y no sabes qué te dijo, vas a quedar muy mal. Entonces es bueno preguntar, es bueno inquirir en qué es lo que está diciendo, y también es una muestra de que estás prestando atención y te interesa. Entonces de vez en cuando haz una pregunta. Si te están explicando algo, y dile, quisiste decir, y eso es como escuchar activamente, es una herramienta. Y cuando estás escuchando activamente, lo único que haces es clarificar. Cuando viene una idea, tú le respondes con las mismas palabras que utilizó, y para estar en el mismo concepto. Y la persona, si no lo comunicó bien, le das una oportunidad de reafirmar lo que está diciendo. Y si no, si lo dijiste bien y es lo que quiso comunicar, entonces te dirá sí a eso mismo y sigues adelante. Eso en la comunicación asertiva. Claro, y ahí también entra, por ejemplo, el hecho de que te hagan una pregunta, evita los monosílabos. Oye, ¿te gusta esto? No. Oye, ¿haces? Sí. No, pues a ver también, ¿no? Explica, como dice Brian, breve, conciso, claro, firme, pero sin monosílabos. También evita palabras como yo nunca, o yo siempre, o yo todos, yo nada. Esas palabras también evítalas, porque nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. Sí. Y si ellos en algún momento te hacen la pregunta de ¿nunca te ha pasado por chispas? Y dices, bueno, sí, algunas veces, ¿no? Entonces, este tipo de palabras así tan extremas también hay que evitarlas. Y piensa muy bien y grábate para checar tus muletillas. Eso es importante. Porque también estar con una persona y y te lleva más minutos tu que todo lo que estás diciendo. Sí. También en esta comunicación asertiva, no hablar mal de jefes pasados. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Es difícil. ¿Por qué saliste a la empresa? Es que mi jefe, y le tiran todo el choro ahí. Sí, entonces también evita hablar mal de tus jefes pasados, de personas pasadas. Mejor habla, sí, quizá, sucedió esto, pero aprendí esto. Sí, en primera persona. Y siempre el aprendizaje. En esta cuestión de, oye, ¿tienes áreas de oportunidad? Sí, pero estoy haciendo algo al respecto. Sí, pero estoy estudiando este nuevo curso. Sí, pero me estoy preparando. Siempre como, porque todos, no, o sea, la verdad es que todos tenemos esos obstáculos, esos errores, esas experiencias previas que no fueron tan buenas, pero de ahí es donde tú vas a marcar la diferencia de qué es lo positivo que puedes aportar o lo que aprendiste. Claro, ¿no? Eso me gusta con el lenguaje asertivo. Y por último, creo que la negociación. Que sepas a qué vas. No vas a nada más a hacer preguntas y a quedar bien. O sea, sí. Al final del cabo son dos partes que están tratando de llegar a un acuerdo, y en ese acuerdo debemos de saber qué queremos. Entonces, hablar del sueldo, hablar de las prestaciones, hablar de los horarios, hablar de las cuestiones también de
de hora de entrada, hora de salida, de comida, que se ajusten tus horarios a tu vida, porque si eres una persona con hijos, pues tienes otras ocupaciones, las vacaciones, todo eso se tiene que clarificar y el sueldo. Ay, sí. El sueldo, ¿verdad? Tiene que ser algo que sea positivo, porque a veces por la presión de conseguir un trabajo nos ponemos un grillete y no es lo que estamos buscando. Y si no se alinea tu negociación a las cosas que tú estás necesitando, de acuerdo a tu estilo de vida y tu economía, pues tarde o temprano se va a reventar. Claro. Y lo más honesto es decir, gracias, pero yo estaba buscando un sueldo de este estilo, una posición de este estilo con este horario. Y claro, hay que ser flexibles, no hay que llegar de jefe, ¿verdad? De todo tiempo se va escalando y se tiene que hacer esfuerzo y todo, pero debe de haber siempre un ganar-ganar en la negociación. Y siempre saber cuánto valemos. Fíjate que cuando yo luego me pongo a capacitar a estas personas y me traen así su vacante. Oye, es que mira, aquí dicen que pagan de 10 a 15 mil pesos. Y luego muchos me dicen, pues yo creo que pido unos 13, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué no pides los 15? O sea, de ahí te están diciendo que te pueden dar de 10 a 15, pero así somos, Brian. Tenemos como esa mentalidad de no, qué miedo, pero ¿cómo voy a pedirlo más? Pues ahí te están diciendo que pueden ofrecerte de 10 a 15. Y entonces aquí haces esta evaluación para pedir tu sueldo. Si tú me voy a chiquitear, ¿no? Si no siento que me atrevo a pedir el máximo que me están pidiendo ahí, pues, ¿qué puedo hacer yo para reforzar y conocer mi valor? Claro. Y argumentar de decir, bueno, oye, sí, yo quiero los 15 mil que estás ofreciendo por esto y por esto y por aquello. O también se vale decir, yo pido 17. Pero también argumenta, ¿verdad? Porque sí, ¿qué es lo que vas a ofrecer? Entonces, si es una negociación. Más, claro que siempre el tener más, escúcheme, el tener más habilidades, conocimiento y experiencia incrementa siempre tu valor. Siempre. Entonces no negocies como si fueras alguien inexperto, sin habilidades y que vas por primera vez. Si ya tienes un tiempo trabajando y haciendo cosas, eso incrementa siempre tu valor y hay que saber venderse también. Bien lo dicen, si quieres que alguien invierta en ti, primero tienes que invertir en ti mismo. Pues estamos aquí en el tiempo de confesionario de nuestra sección y segmento donde picamos el botón, el confesionario nos lanza una pregunta que a veces es una bola curva, ¿verdad? Que tenemos que batear. Pero ¿qué te parece si vemos qué nos tiene preparado hoy, Vero? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu pregunta? Dice, ¿aceptarías un trabajo que comprometa tus valores? Depende del cheque. No es cierto. Depende de la cantidad. No, yo creo que, de hecho, acababa de ver un reportaje de un actor que sale en Band of Brothers, Justified y Desperate Housewife, creo que ahí sale él. Y le ofrecían papeles para películas, pero todas condicionadas a escenas de erotismo. Y él rechazó muchos papeles porque él decía que eso, con su ética, creencias y moral, pues era todo lo opuesto y quería cuidar su testimonio aún en el ambiente de Hollywood y me pareció algo memorable. Y concuerdo con ello porque sí ha habido a mí ofrecimientos de trabajo, negocios, donde por cuestiones éticas yo los he terminado rechazando, porque creo que no es solamente hacer algo que pretenda ser exitoso, sino ser íntegros. Y la integridad para mí, en lo personal, es algo clave. Además, ¿qué tanto te puede llegar a gustar terminar haciendo un trabajo que no va con tus creencias? Realmente nunca te vas a sentir honesto contigo mismo y no es un trabajo que vayas a disfrutar. Fíjate que a mi esposo y a mí nos ha pasado en cuestión económica. Como de este proyecto, ya sabes, viene del gobierno y les tocaría un dineral, pero todo por atrás hay algo que suena así, que te dan, como bien lo dices, no evasivo, te dan vueltas, vueltas, vueltas. Nosotros siempre hemos dicho que no. Gracias a Dios nunca nos ha faltado económicamente el sustento, pero pues sí es darle prioridad a tus valores, porque no está fácil, Brian. Luego sí suenan tentadoras algunas ofertas, pero pues no vale la pena. Al final del día no podemos sacrificar el uno por el otro. Exactamente. Pues a ver, vamos a ver a mí qué dice mi pregunta. Dice, ¿tus redes sociales están listas para que las revise el entrevistador? Pues sí, ¿sabes qué debo decir? Dice, depende de la que tengo yo o la otra que tengo. No sé si hace años. No, pero fíjate que qué tema tan interesante que no lo habíamos abordado anteriormente.
Pero las redes sociales sí tiene uno que tener mucho cuidado con lo que publicas. Porque ya lo hemos platicado en otros episodios, como hay gente que bien lo dicen, tu huella digital es para siempre. Sí. Y lo que publicas ahorita, aunque te hayas arrepentido y ya lo borré, híjole, no falta el que yo le saqué screenshot y te lo meten ahí y ya no hay forma de ocultar todas estas publicaciones previas que tú hiciste. Y aquí, ojo, yo sí les recomiendo tener un perfil, o sea, tus redes sociales, de entrada LinkedIn, o sea, que es como esta red profesional, red social profesional. Vale muchísimo la pena tenerlo porque cualquier cosa que, ¿cómo te encuentro en redes sociales? Y das tu perfil de LinkedIn y entonces ahí enriquécelo. Eso sí, si tienes redes sociales es para que las tengas y llenes tu perfil y pongas tu fotografía, porque luego muchas veces esas redes sociales son para buscar trabajo, conocer gente. Oye, si yo veo que ahí me mandan una invitación con alguien sin foto, ¿tú aceptas a gente sin foto? No. Ay, ¿verdad que no? Es que no da confianza, porque dices, ¿por qué no pones una foto? Sí, o si ponen un piolín con un balón, también. Sí, ¿no? Y vale la pena, aquí también, ojo, entonces, vale la pena invertir en una sesión de fotos profesional, que tampoco te tiene por qué costar demasiado dinero, pero sí para tus redes sociales profesionales. Facebook, Twitter, Instagram, todas esas redes que son como más personales. Yo lo que te recomiendo es que si subes fotografías de que te encanta la fiesta, el trend del bailecito, la coreografía, de bailarme en bikini por ahí por todos lados, en traje de baño, en los retos que pues no tienen nada que ver con algo profesional, ponlas en privado. Claro. Ponlas en privado porque la verdad no vale la pena exhibirte de esa forma porque le va a restar lo profesional a tu imagen. Entonces, cuida mucho tus redes sociales. Vale la pena tener redes sociales profesionales, sí, porque te permiten conectar con gente de tu trabajo. Entonces, si tienes un Facebook personal, manténlo en privado y hasta puedes hacer otro profesional. Claro. Y ahí mira la foto del evento del trabajo, el desayuno con mi compañero, el artículo que encontré. Sí vale la pena tener redes sociales, pero ojo, el reclutador sí va a investigar tus redes sociales. ¿Tú has investigado redes sociales de alguien? 100%. Y es que, ¿qué encuentras ahí? Sí, porque lo que te dicen a lo que publican es bueno hacer el contraste. Exacto. Así que ojo con sus redes sociales. Sí ténganlas, pero cuídenlas mucho y que sus redes profesionales se vean profesionales. Y llegamos a nuestra zona de beats. En esta ocasión, ¿qué te parece, Brian, si a la inteligencia le preguntamos? Porque ahorita ya dijimos, bueno, de nuestro lado, como candidatos, pues ya dimos algunas estrategias, pero ¿qué te parece si le preguntamos específicamente si la inteligencia artificial conoce algunas estrategias de los reclutadores al momento de entrevistar a un candidato? Así como, ¿qué estrategias tiene un reclutador en una entrevista de trabajo para elegir al candidato? Y vamos a ver si nos saca por ahí algún chisme que no sepamos en el que vamos a estar atentos. Mira, ya empezó. ¿Qué buscan los reclutadores en un candidato? Mira, la primera dice, definición clara del perfil. Antes de la entrevista, el reclutador define claramente el perfil del candidato ideal en términos de habilidades, experiencia y aptitudes, lo que permite evaluar de manera efectiva a cada candidato. Y si se perdieron el podcast del primero de la entrevista de trabajo, vayan a él porque ahí también dijimos cómo justo hacer esto, cómo hacer tu currículum para que sea un buen primer filtro para que el reclutador tenga ya todo como un mapa mental ahí muy claro de tus habilidades, tu perfil, tu experiencia y todo esto. Excelente. Aquí número 2 dice preguntas conductuales. Los reclutadores suelen hacer preguntas conductuales basadas en situaciones pasadas para prever el comportamiento futuro del candidato en situaciones similares. Entonces van a decir, háblame una vez que tuviste que lidiar con este conflicto, ¿cómo te fue? Porque es importante que cada trabajo lleve un crecimiento en la persona. Y si esta persona estuvo en un lugar y tuvo un desacierto, ¿cómo lo pudo recuperar? ¿Cómo creció? ¿Y qué aprendió de ello? Es muy, muy importante. Así que no echen en saco roto esa parte también cuando salgan de una empresa y por lo que han salido, ¿qué aprendieron? Porque va a ser algo que en la segunda empresa donde vayan a hacer ustedes una entrevista, les van a hacer una pregunta si saben este dato. Exacto.
Mira, también dice que hacen preguntas situacionales. Formulan preguntas situacionales para evaluar cómo los candidatos podrían reaccionar en situaciones hipotéticas relacionadas con el trabajo. Y fíjate, queda un ejemplo que dice, ¿qué harías si te enfrentas a un plazo que parece imposible de cumplir? Pero aquí, ojo, también muchas veces los reclutadores yo he visto que, por ejemplo, desde que llegan a la entrevista de trabajo, si saben que el candidato viene de un lugar lejos o algo, le dicen, oye, Brian, ¿y cómo te fue ahorita? ¿Qué tal el tráfico, Y ¿qué es lo primero que contestamos todos? Ay, no, terrible, sí, espantoso. Entonces, de alguna forma, el reclutador ya va viendo que diario va a llegar de malas esta persona. Que el tráfico y que esa distancia sí va a interferir en el bienestar de la persona en ese lugar y por lo tanto en la productividad. Así que ojo, porque todas estas preguntitas, hasta el simple hecho de, oye, ¿cómo te llevas con tu mamá? Oye, ¿qué tal con tus hermanos? Cualquier pregunta puede ser pregunta de entrevista, aunque tú la oigas súper casual. Sí, parece conversación casual, pero está buscando información. Exacto. Entonces, la cuarta, habilidades y técnicas. Claro que necesita uno estar listo para desarrollar el trabajo que está buscando. Entonces, te van a preguntar por experiencia, te van a preguntar qué capacidades tienes. ¿Qué tan actualizado estás? Eso es una de las grandes situaciones, es estar siempre actualizado en el campo de expertise. Vean las noticias, lean mucho también, porque hay veces que, imagínate, como dices, estás en el ramo automotriz y que te digan, oye, ¿supiste que le...? Ay, no, híjole, chica. Yo puro clásico. Sí, no inventes. Y luego, mira, también dice, evaluación del encaje cultural. Formulan preguntas diseñadas para evaluar si los valores, creencias y comportamientos de candidatos son compatibles con la cultura organizacional de la empresa. Me encanta esta parte porque así como tú tienes que identificar antes de ir a una entrevista, bueno, es más, antes de hacer tu currículum y mandar tu currículum a esa empresa, identificar si tú estás de acuerdo con los valores y creencias de esa organización. Porque si... Ay, no, pero no pasa nada. Al rato vas a estar de malas todo el día, frustrado, harto, no convencido de estar ahí. Entonces, de esta forma, el reclutador también da pie a ver si tus valores y principios concuerdan con los de la empresa. Claro, y esto es el eje de todo lo que estás construyendo. Sí. De hecho, en la organización que estamos formando ahorita, en los grupos, estoy dándoles un documento donde ellos tienen que acordar, es un acuerdo, de ellos comprometerse a actuar de cierta manera y manejar situaciones de una manera sana y positiva. Y si no, pues van a tener que buscar, digamos, otra empresa que tenga valores similares. Pero en lo que estamos haciendo sí buscamos esto, porque estamos construyendo un ambiente sano que siempre va a ser muy, muy bueno para la productividad y construir. Claro, y si tú tienes que ser súper honesto contigo en de, oye, no concuerdo, pues entonces no te contrates ahí, porque si no, vas a tener un gran problema después. Valoración de las competencias blandas. Evalúan competencias como la comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, adaptabilidad. Y sí, aquí es todo esto de lo que hemos hablado, la empatía, la asertividad, que eso también va de la mano con tu conocimiento. Sí. Sobre todo depende del puesto, ¿no? Yo creo que te ha pasado. Sí, porque un líder debe tener cualidades de manejo de equipo. Sí. Entonces, porque es su responsabilidad. Entonces, sí es muy bueno. Y hay muchos cursos online que uno puede hacer, certificaciones, y que te puedes ir llenando esto. Y es más, yo te lo recomiendo de manera personal, que aunque no apliques a ningún lugar, son habilidades de vida que te van a dar muchas puertas abiertas y te va a ayudar a siempre estar en ventaja. Sí, y en tus relaciones personales, familiares, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí referencias y antecedentes, también los hechos, ¿verdad? Los datos que están ahí, van a preguntarle a familiares, van a preguntar a tus empleadores, van a preguntar a todo tipo de personas que están involucrados de manera cercana contigo para poder saber a detalle pues datos que ellos necesitan de acuerdo a lo que están buscando. Y aquí, ojo, porque hay veces que salimos mal de un trabajo y dices, no inventes, trabajé ahí 2 años, 1 año, 3 años y salí peleada, ¿cómo pongo de referencia a alguien? Eso es bien importante, por eso siempre tratar de llevar las cosas bien, pero bueno, si ya te pasó, también es terrible que te digan, oye, ¿alguna referencia de este trabajo? No, nadie. No, ya no hay nadie ahí que me conozca. Entonces también esas cuestiones el reclutador va viendo así como de, a ver, algo ahí pasó que no me queda dar referencia. O me está mintiendo de que trabajó ahí o salió mal. Ellos ya todas se conocen eso. Van a buscar la información. Exacto, exactamente.
Y mira, dice aquí también, escucha activa y observación. Prestan atención a cómo los candidatos expresan sus ideas y observan su lenguaje corporal, nivel de comodidad y confianza durante la entrevista, que es lo que dijimos en un principio. Exacto, y valoración del interés del puesto número 9, porque hay algunas personas que toman como un escalón una posición, pero aunque sea un escalón, tómate el compromiso serio, porque la ética laboral, cómo lo vas a hacer, va a dejar una huella en los puestos gerenciales y en toda la gente que te está observando. Entonces sí recomiendo que pase lo que pase, apégate a la ética laboral, a lo que está en el contrato, al periodo que están pagándote por estar ahí y que tú estás acordando, y hazlo mejor. Porque la actitud es como yo los promovía, mucho tenía que ver con la actitud. Cuando ellos eran gente diligente, que le echaba ganas, que eran propositivos, que sabían resolver, que buscaban acrecentar, digamos, su área o modificarla, esa es la gente que siempre estaba buscando. Claro. Y mira, por último, que este también me parece muy bueno para tener en cuenta. Feedback de otros entrevistadores. Porque justo lo que dice aquí es que como actualmente, como ya son empresas muy grandes, son empresas globales, hay veces que te toca la primera fase, entrevista con la coordinadora de no sé qué, y la segunda fase, y de repente te aventan a una ronda de que tienes que cubrir no solo una entrevista, sino 5 o 6. Entonces aquí dice que entre reclutadores también se están preguntando, oye, ¿cómo te fue con él en la primera fase? Sí, ¿Cómo te fue? Así que hay que ser muy cautelosos en todo, en nuestra presentación, lenguaje corporal, nuestra comunicación asertiva y nuestras negociaciones, porque se van pasando el chismecillo entre ellos. Eso es seguro. Pues Vero, hemos llegado al final de este episodio y creo que es fenomenal lo que estamos viendo, y son cosas muy, muy prácticas donde debemos de acordarnos igual. Desde cronológicamente es la preparación, creo que desde el previo a entrevistarse, al introducirse al entrevistador, como todos los pasos que dimos, el lenguaje asertivo, el hacer preguntas, la negociación, y sobre todo también dentro de las preguntas que van más profundo con uno, si tenemos la cultura de la empresa, si es compatible, si no es compatible, creo que son cosas muy importantes. Y pues les pedimos que sigan aquí con nosotros, suscríbanse, denle like, compartan, para que podamos seguir nosotros creando más material para beneficio de todos ustedes. Creo que los disfrutamos nosotros, tanto hacerlo como ustedes viéndolo. Así que les agradecemos y nos vemos pronto. Y para todos nuestros suscriptores de Patreon, nos vemos por allá con el material extra. Y si ustedes todavía no son parte de esta comunidad, los invitamos a suscribirse, porque para este episodio, Brian, ahorita yo quiero aventarme el qué colores debes usar para una entrevista de trabajo, a lo mejor hasta qué peinados o qué accesorios sí, qué accesorios no. Y pues que hablemos más de cómo pedir el sueldo que realmente queremos. ¿Qué te parece? No, me encanta, me encanta. Así que nos vemos en ese material extra. Suscríbanse porque vale mucho la pena, porque también a veces nos conectamos para hacer llamadas en vivo.